Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo le va? Mi nombre es Sirio Cideños y hoy vamos a tratar el tema darle mantenimiento a un CPU. Como vemos, la máquina está funcionando normalmente y vamos a apagarla para darle su respectivo mantenimiento. Vemos que la máquina está funcionando y vamos a apagarla para comenzar dándole mantenimiento a la máquina. Como ya vimos que el CPU estaba funcionando normalmente, vamos a darle su respectivo mantenimiento. Primeramente, vamos a ver qué herramienta vamos a utilizar. Vamos a utilizar un limpiador de contacto, si por si acaso tiene algún tipo de mojo la placa madre o tiene algún tipo de residencia de un cortocircuito o algún tipo de mojadura. Aquí vamos a utilizar la brocha para limpiar la placa, un borrador para limpiar las memorias RAM y otro tipo de memoria, un fuego desarmador y un trapo limpio. Como ya vimos, vamos a comenzar a limpiar por la parte de afuera y que todo vaya limpio. Vamos a comenzar a desarmar el CPU. Vamos a ir guardando los tornillos donde se debe para el uso posterior. Vamos limpiando. La parte, como ya está limpia, la vamos ubicando por acá. Y ahora vamos a ver la parte interna. Vamos limpiando esta parte. Vemos que por aquí está la fuente de poder, está el ventilador del procesador, el ventilador de que está dentro. Vemos la unidad de CD-ROM, la unidad de disquete que se utilizaba anteriormente y el disco duro. Vemos por aquí, también vemos las tarjetas RAM, tarjeta de video, la pila, los puertos USB y todo lo que conforma un CPU. Primeramente lo que tenemos que desconectar son los cables. Si por si acaso tenemos un tipo de dificultad, vamos a desconectar el cable que va desde el ventilador, desde la fuente de energía hacia la unidad CD-ROM. Vamos a desconectar también lo que va desde el disco duro a la unidad CD-ROM. Vamos a desconectar el bus de datos del disco duro a la placa madre. Vemos que aquí está el bus de datos de toda la unidad del CPU que se conecta al procesador y al disco duro. Esto vamos ubicándole, vamos dándole limpieza para que a la hora de que transporte los datos no se lleve ningún tipo de efecto. Vamos limpiando el bus de datos. Vamos a seguir desconectando. Vamos a seguir lo que da la energía de la fuente de poder, todo el cable. Vamos que todos los cables vayan desconectando. Vamos desconectando esto de aquí. Este es el ventilador, la placa que está conectado. Vamos viendo, desconectamos los puertos USB que van conectados a la placa. Todos los cables los vamos desconectando. Ahí están, que no quede nunca lo que va acá, la fuente de poder. Vemos que todos los cables estén desconectados. Aquí desconectamos el cable del puerto y vamos a desarmar la fuente. Vamos a desarmar la fuente. Aquí está. Desarmar la fuente. Y vamos a sacarla para poder sacar los respectivos cables. Aquí está, salen la mayoría de cables por la fuente de poder. Le tomamos un poquito acá para ubicar la fuente. Ahí está, la fuente que nos proporciona toda la energía para que el CPU haga su procesamiento. Vamos, como ya vimos, vamos a primeramente a mostrar lo que es un disco duro. Ya lo desarmamos. Vamos a sacar el disco duro. Este es todo lo que es el disco duro. La parte interna muchas veces no se puede desarmar. ¿Por qué? Porque esto tiene un lente que es muy frágil y que si usted lo toca se puede dañar y ya no nos serviría de nada el disco duro. Preferiblemente darle su mantenimiento y ubicarle limpiador de contacto, que esto nos proporciona que todos los residuos que hayan quedado de algún cortocircuito o de algún mojo se salgan. Le damos con la brocha. Vamos ubicando el disco duro acá
y vamos a mostrar la parte del disquete, lo que se utilizaba anteriormente, que en las pocas máquinas que ahora vienen son raros que se encuentran una unidad de disquete. Ahora solo se encuentran unidades de USB, que son puertos para los flash memories o tarjetas de memoria. Le damos su respectivo uso. Vemos que también tienen un similar que la unidad de disco, que son puros lentes y que a veces no es permitido desarmarlos. ¿Por qué? Porque se pueden dañar. Vamos a darle su respectivo limpiamiento para que quede bien. Nos ubica a los lados del disco duro. Y ahora vamos a desarmar lo que es la unidad de CD-ROM, que es la unidad de CD, que podemos verle que esta se conecta directamente a la placa, al disco duro, para sus respectivos lecturas de datos. Desarmamos aquí, sacamos por la parte de acá y vemos la unidad de disco. Vamos a darle su respectivo mantenimiento, porque si no sucede nada, por gusto lo vamos a desarmar. ¿Por qué? Porque su lente se puede dañar y puede ocurrir que ya no nos pueda servir y tendríamos que comprar otro. Solo limpiamos, damos mantenimiento para que el polvo salga y ahí lo va a ayudar. Lo ubicamos acá. Ahora vamos a desarmar lo que son la placa madre. Desconectamos, estos son los cables USB que nos quedan por aquí, vamos a ubicarlos por acá para ahorita darles su mantenimiento de limpiar los cables. Vamos a desarmar la placa desde donde se encuentra. Vamos a desarmar todo. Vamos a sacarla. Vamos primeramente a sacarle el refrigerador del procesador. Vamos a verle. Aquí está todo donde se ubica el ventilador encima del procesador para que le dé su respectivo refrigerante. Aquí vemos que utilizan una pasta refrigeradora. Si en algún caso no tenemos una pasta refrigeradora, por la rapidez o por la emergencia podemos utilizar pasta dental. ¿Para qué? Para que la pasta dental es refrigerante y por eso el uso de aquí es una emergencia, se puede utilizar esa pasta. Vamos a darle mantenimiento al ventilador para que a la hora siempre también es recomendable poner un poquito de aceite de tres tiempos para que a la hora de ventilar tenga mejor uso y que refrigere bien el procesador. Pero no es recomendable tirarle mucho porque puede haber un cortocircuito con la placa o con el mismo procesador que le puede ir directamente a él. Vamos ubicándolo acá. Vamos a sacar las memorias RAM. Esta es la memoria de video. Vamos a darle su posterior uso. Siempre es recomendable limpiarlos con un borrador. Y ahí se va a dar mejor uso a la memoria RAM y queda su mantenimiento. Damos como que estemos borrando algo y le damos la limpieza. Y cuando ya terminemos de hacer eso, le sacamos con la brocha para que los residuos salgan. Y ya le tenemos la memoria mantenida. Vamos a sacar la otra, hacemos el mismo paso que el anterior. Le damos con el S, vemos la ranura, un borrador y su posterior uso. Igual mismo hacemos con la brocha, le sacamos los residuos más grandes y la ubicamos acá. Ahora vamos a ver qué es lo que contiene esta placa. Primeramente vamos a sacar el procesador. Sacamos de aquí, lo alzamos y vemos que aquí está el procesador con la pasta refrigerante. Vemos aquí, como hemos visto, su procesador y toda su parte que contiene y a donde se conecta. También le vamos a dar mantenimiento con la brocha para que salga el polvo que contiene. Vamos a ubicarlo en una parte que no se moje y vemos la parte donde se conecta el procesador. Aquí estamos con la brocha,
para que el polvo salga. Y si hay un tipo de mojo o un tipo de cortocircuito, le podemos poner limpiador de contacto. Vemos aquí, está el limpiador. Como no hay, le podemos poner un poquito para que se quede limpio. Y ese limpiador de contacto automáticamente, se seca. No es necesario estarlo secando o cualquier tipo de paños pasarlo. Como vemos aquí, vemos las ranaduras de las tarjetas RAM o tarjetas de video. Aquí vemos el conector del ventilador. Por aquí estaba el conector de fuente. Por aquí está. Vemos ranadura BPH. Vemos la pila que baja energía. Vemos capacitores. Vemos puertos USB, puertos DVH que son de video, puertos de focus, los puertos de video y audio y todo lo que concierne a una placa. Como vemos ahí, ya vimos casi todos los componentes que contiene una placa y ahora vamos a armarlo como hemos venido haciendo. Como ya vimos mantenimiento, limpiamos bien para que no quede ningún tipo de polvo. Vamos ahí y por ahora vamos a colocar el procesador para su respectivo uso. Vamos a colocarlo ahí, siempre en la parte que debe estar. Vemos que no es así, lo colocamos, vemos que no entra. Tenemos que colocarlo muy bien para que el procesador no tenga ningún tipo de daño. Vemos ahí eso, lo colocamos bien porque no nos da. Vamos ahí, estamos colocando más la parte de ahí. Vamos a la parte de acá. Ahí sí nos va a dar, lo colocamos muy bien. Ahora vamos a darle limpieza en la parte de acá. Vamos a dar limpieza a la fuente de poder. Vamos a desarmarla, fuente de poder, para su respectivo mantenimiento. Vamos a ver por dónde la podemos sacar. Fuente de poder, desarmamos por acá para ver lo que tiene adentro una fuente de poder. Dejamos los esos ahí, sacamos los acá. Vamos a desarmar para ver qué contiene la fuente de poder. Sacamos la tapa y vemos que también tiene su placa, tiene sus capacitores, su fuente de poder y vemos a dónde se conecta. Vemos ahí todo lo que contienen sus capacitores para darle fuente de energía, su ventilador para que refresque, sus cables, vemos a dónde se conecta la fuente de energía. Aquí está el cable que deja para que se conecte. Ahora vamos a darle mantenimiento en la parte de afuera y con la brocha vamos a sacar el polvo que no nos sirve, que ayuda a que hasta se pueda dañar la fuente de poder. Vamos el polvo, el ventilador. Como ya vimos sus partes internas, vamos a colocarlo de nuevo para iniciar el armado del CPU. Colocamos ahí. Ahí está. Lo colocamos.
Ahora sí, vamos a colocar los tornillos. Ya, vamos a colocarlo primeramente. Primeramente vamos a darle limpieza en la parte de adentro antes de colocar la fuente de poder. Quitamos todo el excremento en el polvo, damos una rápida limpieza de los cables de USB o audio y video que se encuentran en la parte de acá. Vamos ahí, damos limpieza y ya. Ahora vamos a ir colocando la fuente de poder. Colocamos en el lugar que corresponde fuente de poder, ubicándola. Ahora vamos a colocar lo que es la placa, ubicándola que siempre dé con los puertos que tienen en la parte posterior. Vamos ahí, que siempre que calcen los puertos. Ahí vemos y la ubicamos, vemos que los puertos están bien. Ahí es la posición de la tarjeta de la placa madre. Y como ya colocamos el procesador, ahora vamos a colocar el ventilador y vamos a ir conectando para la fuente de poder. Vemos ahí, colocamos en esta parte, ahí va colocado la parte de ahí y el ventilador. Ya. Ahora vamos a ir colocando los cables de la fuente de energía, que eso ya ahorita los ubicamos. Vamos a ir ubicando la unidad de CD de acá, ahí, ahí colocamos los tornillos para que no se puedan mover. Ahí está. Vamos a partir ahí, vamos a ubicar el puerto de disquete. De aquí, ahí lo ubicamos, ponemos también un tornillo. Ubicamos el tornillo, si de aquí no es, es el de acá. Sí, se calza. Y ahora vamos a ubicar el disco duro. Vamos a sacar los cables de aquí y lo colocamos en la parte de ahí, siempre que calce correctamente. Vamos ubicándonos cada disco ahí, colocamos el tornillo, vemos que calce y vamos a colocar el bus de datos. Me olvidé de que tenemos que asegurar la placa. Tenemos que asegurar la placa. Ahí está. Ahí está. La placa de acá. Ahí está. Ahí está. Y ya. Ahora vamos a ubicar el cable de bus de datos. Primero que lo ubicamos, tenemos que ubicarlo acá en el disco duro. El disco duro lo ubicamos en la placa, en el disco duro, y lo ubicamos en la unidad de CD-ROM.
Vamos ubicando los cables. Una vez colocados todos los cables, vamos a sellar la computadora. Colocamos, sellamos bien el CPU para su uso posterior. La colocamos bien, sellamos. Acá está el otro. Colocamos bien. Listo. Vamos a ver si el CPU funciona. Una vez terminado dando el mantenimiento de la máquina, vamos a conectar los cables, el cable en la fuente de poder para ver si arranca la máquina. Vemos que la máquina sí está arrancando y vamos a esperar. A la hora vemos que el CPU, el monitor ya pasó la energía y vemos que está funcionando normalmente. Vamos a esperar un momento para que el procesador arranque y el sistema operativo funcione. Esto es gracias a darle un buen mantenimiento y dejar bien conectados los cables. Vemos que está esperando para que funcione y vemos que sí está funcionando el sistema operativo. Bueno amigos, fue un placer. ¿Qué es la memoria RAM? ¿Qué es el procesador? ¿Y cómo se comunica el procesador con la memoria RAM? Dice que la memoria RAM es la memoria principal o primaria, también llamada memoria central. Dice que esta es una unidad dividida en celdas que se identifican mediante una dirección. Dice que esta puede estar formada por bloques de circuitos integrados o chips, que dice que estos son capaces de almacenar, retener y memorizar información digital, es decir, valores binarios. A dichos bloques tienen acceso al microprocesador de la computadora. Dice que la memoria principal se comunica con el microprocesador del CPU mediante un bus de direcciones. Dice que el ancho de banda determina la capacidad para que posee el microprocesador para el direccionamiento de direcciones en memoria. Dice que en algunas oportunidades suele llamarse memoria interna. ¿Por qué? Porque a diferencia de los dispositivos de memoria secundaria, la memoria principal no puede extraerse tan fácilmente por usuarios y por técnicos. Dice que la memoria RAM la podemos encontrar en la placa madre, en la placa base, y tiene una capacidad de 512, 1024 o 2048 megabytes. Dice que tampoco hoy en día no es raro. ¿Por qué? Porque podemos encontrar procesadores con muchas más velocidades de la que tenemos. Dice que la memoria RAM es de acceso aleatorio. ¿Por qué? Porque esto significa que una palabra o un byte se puede encontrar de forma directa sin tener en cuenta los bytes almacenados antes y después de dicha palabra. Al contrario que las memorias en cinta. ¿Por qué? Porque estas son secuenciales que van paso a paso. Dice que además la memoria RAM permite acceso para lectura y información de escritura. También podemos utilizarla. Dice que la velocidad de la memoria RAM actualmente se puede encontrar en sistemas capaces de realizar transferencias a frecuencias de orden de gigabytes. Esto significa que son gigabytes por segundo. También es importante anotar que la RAM es una memoria volátil. Esto quiere decir que es una memoria que necesita alimentación eléctrica. ¿Por qué? Porque si uno desconecta la computadora, se pierde toda la información que hemos grabado o hemos estado haciendo. Ahora vamos a tratar sobre otro tipo de memoria RAM, que es la SIM. Dice que esta memoria es una memoria pequeña. La SIM es una memoria pequeña con un circuito impreso con chips de memoria integrados. Dice que son varios chips de memorias que están integrados. Dice que se fabrica con diferentes velocidades de acceso, que son capacidades de 8, 4, 16, 32 y 64 megabytes, y son de 30 o 72 contactos. Se montan con pares generalmente. Ahora vamos a ver lo que es la otra tipo de memoria, la DIMM. Dice que estos son un poco más alargados. Ustedes están viendo aquí la imagen, son un poco más alargados. Ahora estos cuentan con 168 contactos y llevan dos muecas para facilitar su correcta colocación. Aquí están dos tipos de muecas, no es una sola. Y pueden montarse una en una. Vamos a ver la tipo de memoria RAM. Dice que esta es una memoria randómica dinámica. De acceso dinámica. Dice que este tipo de memorias se utilizan
desde los años 80 hasta ahora en todas las computadoras. Pero eso tiene una desventaja. ¿Por qué? Porque hay que estimularla. Esto hay como que hacerle refrescarla permanentemente para que no se olvide todo, porque si no la refrescamos se pierde toda la información. Ahora vamos a ver lo que es la tipo SDRAM. Dice que la tipo SDRAM es una memoria que entró en el mercado en los años 97 y mejoró la velocidad, siendo su ritmo de trabajo igual a la velocidad del bus. Es decir, que tienen la capacidad de trabajar a la misma velocidad que la placa madre al que se conectó. Ahora vamos a ver qué es la tipo de memoria virtual. Dice que esta tenemos que lo que llamamos memoria virtual, también llamada swapeo. Dice que esta memoria fue creada por Windows y ocupa espacio en el disco para hacerlo. Si se llega a superar esta memoria virtual, la capacidad de disco, se cuelga la máquina totalmente, para lo cual lo único que nos resta es resetearla y volverla a colocar o instalar. Vamos a ver lo que es la memoria caché o la SRAM. Dice que esta memoria caché trabaja igual que la memoria virtual. Tenemos caché en el procesador y en los discos y en la placa madre, y nos guarda direcciones en la memoria. Si ejecutamos un programa en el principio, lo cerramos y luego lo volvemos a ejecutar en el disco. La memoria caché también nos guarda la ubicación, o sea, la dirección donde vamos a guardar en el disco cuando lo ejecutemos después. Lo que hicimos con el programa es mucho más rápida cuando ya usamos un programa. Esto nos sirve, por eso es que la memoria caché es muy utilizada hoy en día en los programas. El siguiente tema que vamos a tratar, vamos a ver qué es un procesador. Un procesador en una computadora es comúnmente conocida como una CPU o unidad central de procesamiento de una computadora. Dice que el procesador es un componente principal, es un equipo diseñado para moverse y procesar datos. Dice que los procesadores de un ordenador se conocen comúnmente por la velocidad de la CPU. Dice que esta puede procesar instrucciones de computadoras por segundo. Se mide en hercio y son uno de los puntos de venta principales de una computadora, que es el procesador. Ahora vamos a ver cómo se comunica un procesador con una memoria RAM, cómo funciona un procesador. Dice que el procesador es el principal componente de coordinador del equipo. Dice que la CPU tendrá acceso a los programas, datos de funciones del ordenador, de la memoria RAM, o sea, acceso de la memoria de acceso randómica. Cuando es llamado por el sistema operativo del ordenador, el procesador entonces interpreta las instrucciones del equipo, es decir, que están relacionadas con tareas de pedido antes de enviarlos de vuelta a la memoria RAM del ordenador, y también se ejecutan a través del bus del sistema de un ordenador. Dice que también vamos a tratar sobre cómo se comunica la memoria RAM con el procesador. Dice que la memoria principal o la memoria RAM, también llamada memoria central, es la unidad dividida en celdas que se identifican mediante una dirección. Vamos a estar viendo aquí la memoria RAM, y dice que está formada por bloques, como vimos en el tema anterior. Ahora la memoria principal se comunica con el microprocesador mediante sus direcciones. Son unos cables que van conectados. El ancho también el ancho de bus se determina la capacidad que posee el microprocesador para el direccionamiento de los datos en la memoria principal. Dice que en algunas oportunidades suele llamarse memoria interna porque posee muy pocos transferencias en el bus de datos. Dice que la memoria principal también puede extraerse tan fácilmente por usuarios.